Luisito Caperucito los saluda. De verdad que esta aventura me está haciendo sentir como un personaje de cuento. Soy Hansel y Gretel, soy el lobo que estaba persiguiendo a la Caperucita. Porque verán, estamos en los bosques de Rumanía. Para ser específicos, estamos en un pueblito que se llama Sinaia. Y vinimos aquí porque aquí se puede ver arquitectura muy diferente. Vamos a ver un palacio, un castillo que se llama Peleș. Y está bien bonito, de verdad, bien interesante. Casitas de madera por todos lados, el clima, el aire fresco. De hecho, ya en este momento nos encontramos en la región de Transilvania. ¿Qué tal, Un poquito tenebroso ahí. Oh, vaya, vaya, Luisillo Caperucillo tiene sed y puede beber agua fresca. Me gusta que te encuentras mucho estos grifos que te traen agua fresca directo de las montañas. Es el agua más fresca que probarás en tu vida. Kruk. Refrescante, hermosa. Continuemos con esta aventura por los bosques de Rumanía, comiendo fresas salvajes, apreciando la arquitectura, respirando aire fresco. Y llegamos. Miren esta hermosura divina, preciosa, por la cual viajamos hasta aquí. Aparte el clima ayuda, azulado, despejado, enchulado, aire puro que respirar. Les platico. Para construir este castillo, de principio a fin, tomó alrededor de 25 años. Todos los detalles, todas las estatuas que vemos, que de verdad, wow, son increíbles. Aprecien esto, creo que tan solo hacer esto a mí me tomaría como 49 años y lo haría horrible. Estos cracks hicieron todo esto en 25 años. Por ahí de 1940, 1950, entra el comunismo, no solamente en este país, sino en toda esta región de Europa. Y ya lo saben, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, el comunismo requiere que sea todo equitativo, que sea todo igual. Por supuesto que no iba a permitir que existiera un palacio real. De hecho, ni siquiera permitieron, por supuesto, que existiera una familia de la realeza. Así que les quitaron el palacio de su propiedad, y no solo eso, sino que la familia entera fue expulsada del país. Ellos ya no podían vivir en Rumanía, tuvieron que vivir en Suiza, esparcidos por varios países donde sí permitieran su acceso. Bueno, para no hacerlo tan largo, por ahí de los años 80 empieza a caer el comunismo en esta región del mundo, y la familia real ya puede entrar a tierras ucranianas una vez más. Ellos luchan, ellos pelean por recuperar este pedazo de propiedad. Finalmente lo hacen, y hoy en día, curiosamente, el palacio continúa siendo propiedad de la familia real. Básicamente es la historia de este sitio, que qué hermoso, qué precioso, qué masivo está. Cada detalle, cada estatua. Wow. El ingenio del ser humano, la arquitectura que el ser humano ha creado, nunca dejará de sorprenderme. Vaya día, vaya viaje de ver impresionantes construcciones, el ver cómo la gente ha hecho castillos y casas y hermosos parques. Ha despertado en mí las ganas de construir algo, de ponerme a hacer algo ahorita, plantear algo en mi imaginación y ¡bam!, hacerlo realidad. ¿Y qué creen, amigos míos? Nada mejor para esto que estas mega cajas de construcción de Mega Construx que tengo por aquí. Miren esta belleza, joya. Podrías aventarlas desde muy alto y esta cosa resistiría. Estas mega cajas de construcción de Mega Construx contienen los bloques micro, que lo que está súper cool es que son muchísimos diseños de excelente acabado, calidad delicatessen, que son compatibles seguramente con los bloques que tu amigo o amiga tienes en casa. Sin importar la marca que sean los que tú tienes en tu casa, seguramente serán compatibles. La variedad de colores y de tamaños me parece más que variada. Por supuesto me voy a poner a construir, porque esto es algo que pueden hacer grandes
y pequeños y con lo que se puede tener horas, largas horas de diversión. Y es un hecho que con mega cajas de construcción de Mega Construx puedes crear millones de ideas de construcción. Ahora, la verdad es que no lo quiero hacer solo. No deseo construir solo. Y Fede, yo sinceramente pienso que soy un mejor constructor que tú. No sé qué tienes que decir al respecto. Fede aquí es mi hermano. ¿Qué pasa, Fede? ¿Qué pasa, crack? A ver qué tal, a ver qué traes. Entonces, ¿cómo ves si hacemos un reto de construcción y ver quién puede hacer la mejor? Tú puedes hacer tu castillo, una casa, un monumento, lo que tú quieras. ¿Y en qué te late? ¿Cómo ves? ¿15 minutos? Suena legal, ya vi las piezas ahorita que estaba grabando y 15 minutos suena legal. Me suena legal, me suena apropiado. Entonces, vamos a por ello. Entonces, Fede, tenemos 2 cajas cada quien, ¿ok? Una amarilla, una negra, cada quien. Y esta de aquí, pues, de bonus, ¿no? ¿Por qué no? Va, ok. Esta que sea la adicional. Este es el reto hashtag Construye Sin Límites. A darle. Ok. Es chistoso que Fede y yo, de pequeños, sí nos pasábamos horas haciendo esto. Sí. De construir. Pero, pues mira, esto muestra que, sin importar la edad, uno le da como un crack, ¿no? Básicamente. Crack una vez, crack por siempre. Creo que es el dicho. Creo. Yo algo así había escuchado. Yo también. Yo estoy aplicando la técnica de armar muros primero y luego le estoy poniendo aquí en el piso las piezas delgaditas para poder juntar mis muros y eventualmente hacer algo bien locochón. Todavía no sé bien qué, pero miren, para las ideas no hay límites. Sí, es no. que miren, estas piezas que son como, pues como irregulares. Ajá, o sea, sí les puedes dar muchos usos. Igual y tener un piso cool simplemente, ¿no? Como un piso cool. O también un como puente movible. Ah, también. No sé si ya viste, Fede, hay unas como fosforescentes, bien locochonas. Están padrísimas estas. Ajá. ¡Tiempo! ¿Ok? Creo que sí. Los dos sacamos poquito antes de tiempo. ¡Ay, qué tal! Creo que nos quedaron bien, la verdad. Sí. Ok, usamos, creo que todas las piezas que, obviamente no todas las que hay, pero todas las variedades. Cuéntanos, Fede, danos tu house tour. Ok, pues mira, esta es una fortaleza donde aquí en los techos como que pueden lanzar objetos. Por eso hay una rampa, ¿no? Pero ocupé un tipo de arquitectura donde voy intercalando las piezas. Lo que hace mi estructura, como puedes ver, caramba, muy resistente. fuerte. O sea, estoy poniendo toda mi fuerza. Y no se rompe, ¿eh? Entonces, es un tipo de estructura muy resistente. Oye, yo no pensé en eso. Aquí, cuando llegan aquí, si llegas de esquivar todas estas, estas rampas, llegas al final, ¿no? Y entonces, ponte tú, puse ahí hielo y, bueno, como hielo y fuego representando. Si es verano, pues le echas un chorro de agua caliente de acá. Pero hirviendo. Ajá, sí. Y si es invierno, un chorro de agua helada y acá hasta termina viendo hielitos. Ah, hielo. Ese es hielo de aquellos valientes que se atrevieron a cruzar. Sí. Ahí se quedan un rato. De los lados, ningún enemigo va a entrar. Ninguno, te lo aseguro. Uy, lo hiciste bien, Fede. Bien. Mira, el mío es algo así como un depósito altamente seguro, ¿ok? Así yo lo defino. Imagínate que aquí hay algo muy valioso, ¿no? Un tesoro de hamburguesas deliciosas, ¿no? Y quieren venir a raptarlo. Y esta es la puerta, mira. Esto me gustó mucho, mira. Eso me encantó, Y mira, para el piso sí utilicé el tapete militar que habíamos dicho. Yo tenía ganas de ocupar ese, pero no. Sí, lo utilicé y mira. ¿Cómo? Se cierra, ¿no? Y sí tienes acceso otorgado, se abre. Aquí está el crack de vigilancia. O sea, este es el bro que vigila que todo en orden. Y de ahí en fuera todas son resbalosas. O sea, todos son. De hecho, aquí también en la entradita, mira. Es que son padres. Son rampitas. No, ahí nadie se trepa. Pues, ¿qué más? Utilicé como altura, mira, empieza de bajito, para arriba. Y acabas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Está padrísimo, Pues, ¿cómo la ven, amigos? Esta es la de Fede.
Ah, que está el hielo, discúlpame. Sí, el hielo. Representa el agua es importante. helada y el agua hirviendo. La de Fede, esta es la mía. ¿Cuál les gusta más? ¿No? Voten por esto. Voten. ¿Ustedes qué hubieran hecho diferente? Y de igual manera los invitamos a que intenten en casa ustedes, amigos, con sus hermanos, sus padres, sus abuelos, amigos del colegio, del trabajo, de la universidad. La verdad es que nos pudimos haber puesto mucho más creativos, pero como dijo Fede, es contrarreloj. Pero se te pueden ir horas y horas aquí construyendo. Inténtenlo, mis cracks, los invitamos. Si hacen algo muy chido, etiquétenme, ¿no? Etiquétenos, menciónenme, mándenmelo. Hashtag Construye Sin Límites. ¿Qué tal? Excelente manera de concluir un día viendo construcciones, ahora haciendo construcciones. Y bueno, mis amigos, mis cracks, mis cracatúas, estoy grabando la despedida con otro lente, por eso es que ¡pam! Está tan cerrado a mi cara. Con esto concluimos el video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos en la aventura de Europa del Este. Suscríbanse ahora mismo si no lo han hecho, que estos videos están en fuego, tan prendidos que te van a quemar, hermano. Es como cocinar con aceite hirviendo, bro, podrías quemarte de lo caliente que esto está. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo rumano constructor.